que no sea de aquel lado, perfecto. Entonces, antes de todo, siempre es bueno recordar algunas generalidades porque aunque ninguno de los que estamos aquí, excepto el doctor que me precedió, somos radiólogos o radiooncólogos, todos nos dieron esto en medicina general, todos lo estudiamos de grado, solamente a nivel de recordatorio. La radioterapia hoy en día tiene un rol importante en lo que es el tratamiento junto con quimioterapia, con inmunoterapia y otras terapéuticas en lo que son los tumores que son de tórax, de mama, en cabeza y cuello. Entonces, a nivel solamente de recordatorio, recordar que todo esto inició en 1895, cuando se descubrieron por primera vez los rayos de Becker. A raíz de ahí, todo esto inició. El matrimonio Curie descubre lo que es el radio, lo que es el polonio. Luego la señora Curie dice, bueno, pero tal vez esto se puede utilizar en tumores. Y se inician a hacer ciertos experimentos y ver que colocando pequeños dispositivos con estos materiales se podían tratar los tumores, que fue el inicio originalmente de lo que hoy en día conocemos como lo que es la braquiterapia. Luego esto fue evolucionando hasta posteriormente tener ya utilidad clínica y se empiezan a tratar cánceres específicamente con lo que es la radioterapia, como son los cánceres de cervix, y ya posteriormente, cuando en 1922 se estudia o se abre ya como escuela formal, de aquí empieza todo el despegue que ya hoy en día conocemos con las diferentes modalidades, porque ya se hace ya a nivel ya de escuela, de estudio, de más institucionalizado. Entonces, ¿qué es la radioterapia? Bueno, la radioterapia son emisiones que se van a producir con la idea de destruir o despoblar lo que son células tumorales. Y esta va a tener diversas indicaciones, que no solamente es tratar el cáncer y ya, no, va a tener indicaciones curativas, en algunos casos puede llegar a curar, puede tener indicaciones complementarias a lo que es ya la quimioterapia o lo que son la cirugía. Va a tener también un rol importante en la terapia de neoadyuvancia, que es la terapia que puede preceder a pacientes, por ejemplo, que tienen tumores muy grandes, que es imposible abordarlo en el momento de forma quirúrgica. Con la radioterapia se va a disminuir, se encoge el tamaño del tumor y posteriormente es más fácil ya para el cirujano tener un abordaje quirúrgico y curativo del paciente. Tienen en algunos casos ya un rol paliativo, que son aquellos pacientes ya que están en estadio muy avanzado, que tienen ya invasión a lo que es hueso, analgésica precisamente para estos pacientes, descompresiva, como son los pacientes con tumores con síndrome de vena cava superior, descompresiva para los pacientes con afectación medular y hemostática en aquellos pacientes que presenten sangrado por los tumores. Entonces, en radioterapia vamos a tener dos complicaciones importantes en pulmón, que van a ser las precoces y las tardías. Pero antes de hablar de esto, es importante siempre mencionar que al momento de nosotros decidir esto con un paciente, siempre hay que tener una historia previa, porque es difícil en el momento uno tomar la decisión de qué uno está viendo cuando está viendo el paciente. Si el paciente llegó con una radiografía, una tomografía previa, posterior a un tratamiento, es un poquito más fácil. Cuando esto no ocurre, realmente es un reto, porque como vamos a ver ahorita, todos los patrones radiográficos, ninguno son patognomónicos de una toxicidad por radioterapia o por quimioterapia. Entonces siempre es importante partir de ahí, de que tengamos una imagen, tengamos algo que nos permita poder establecer un mejor diagnóstico. Okay. Dentro de las complicaciones precoces vamos a tener que estas normalmente van a ocurrir en los primeros 6 meses. Es el paciente que posteriormente haber recibido un proceso como lo que es la radioterapia, en estos primeros meses desarrolla una serie de imágenes de infiltrados que van a coincidir o se pueden sospechar de toxicidad. Las complicaciones más tardías las vamos a ver ya luego de 6 meses, que es ya cuando la fibrosis como tal se instaura, y son pocos realmente los casos de los pacientes que progresan a esta complicación. Realmente la gran mayoría de pacientes se quedan en las complicaciones más precoces y pueden resolutar sola o con ayuda medicamentosa. ¿Ya? ¿Sí? Ok. Dentro de las complicaciones precoces vamos a tener el infiltrado o lo que son las neumonías organizadas, las neumonías posactínicas y ya como mencionamos, la tardía, la fibrosis como tal. Entonces, la neumonitis posactínica aguda va a ocurrir por daño que ocurre en el neumocito, por un daño que va a ocurrir en lo que es el alveolo, ese se va a edematizar, va a tener una fase exudativa que posteriormente esta va a terminar en diferentes tipos de infiltrados, depende del lugar donde fue radiado. Por ejemplo, acá vemos esta imagen donde podemos ver, esta es una paciente que tiene un cáncer de mama, que fue radiada en el tórax,
y se puede ver en la flechita en verde donde dice A, cómo esa parte que es piel tiene ya áreas que se presumen que son áreas de fibrosis. Ya en la parte B o en la imagen C se van a ver estas imágenes de video ilustrado con broncogramas aéreos que ocurrieron específicamente en el área donde la paciente recibió la radiación. Esto es característico o es común de ese tipo de neumonitis que va a ocurrir cerca del lugar donde fue radiado. A diferencia, por ejemplo, de lo que son las neumonitis, la neumonía organizada, que ella no respeta el lugar donde fue radiada. O sea, no importa si la paciente recibió o el paciente una radiación en la parte superior, esta va a presentar una inflamación, una respuesta inflamatoria aguda en otras partes, no necesariamente pueden ser en el mismo pulmón o en la parte contralateral. Aquí se ve en esta imagen, este paciente en la flechita aquí naranja, en la primera imagen en A, donde el paciente recibe la radiación. Sin embargo, vemos en la imagen B y C cómo se van a ver áreas inflamatorias también que corresponden en el mismo lado que fue radiado, pero no necesariamente el lugar donde recibe la radiación. Entonces, todos los cambios pulmonares que van a ocurrir van a depender de esas tres fases que vemos acá en imágenes, que va a depender dependiendo del momento en que veamos el paciente. En la fase aguda, que ocurre en las primeras 2 semanas, vamos a tener un paciente donde va a haber una proliferación de lo que son las interleuquinas, va a haber un aumento de lo que son los vasos sanguíneos, va a haber un aumento de toda esta cascada inflamatoria. Si esa parte resoluta en el momento, ya sea espontánea o con ayuda ya de corticoides, puede resolutar. Ahora, si la fase continúa y pasamos a lo que es la fase exudativa, es aquel periodo de 3 a 12 semanas posterior a haber recibido la radiación, y posteriormente ya en esta misma área que fue afectada, si empiezan a depositarse ya fibras de colágeno y demás, es ya cuando ocurre la fibrosis, que ya esta parte es irreversible. Entonces, como vemos, todos estos patrones que están aquí, que todos lo conocemos de diversas patologías, ninguno son patonomónicos de esta entidad. Entonces, por eso es que es importante la historia previa del paciente para uno saber qué está viendo, porque si no es muy fácil uno emitir un diagnóstico de algo y poder errar en él. Entonces, acá tenemos un ejemplo de una imagen de un paciente que recibió terapia. Acá vemos en el lóbulo inferior donde hay una imagen que posteriormente en el segmento B podemos ver cómo aquí empieza esta área de video ilustrado, cómo se ve el broncograma aéreo, cómo posteriormente se ve una consolidación y finalmente este paciente en particular terminó con un área totalmente fibrosada. Ya esa fuera la evolución natural. No todo el mundo llega ahí realmente, pero es lo que ocurre ya cuando llegamos ya a estadios un poquito más avanzados. Clínicamente, estos pacientes que presentan toxicidad, tanto por quimioterapia, por radioterapia, inmunoterapia, van a presentar tos, fiebre, disnea e insuficiencia respiratoria. El síntoma más común es la disnea. Y el paciente que posterior a haber recibido una de esas terapias, inmediatamente empieza a sentir esa sensación de falta de aire que lo hace acudir a la emergencia. Entonces, luego que evaluamos el paciente, hay que graduarlo para uno saber cómo lo va a tratar. Tenemos que se gradúa en 5 grados. El grado 1 es aquel paciente que no tiene ningún síntoma, que el paciente que llega a la consulta y uno ve la imagen y le dice, oh, ¿y usted recibió alguna terapia? Ah, sí, tengo un cáncer de mama y me dieron radioterapia. El paciente que tiene una imagen, pero que ni él se enteró que la tenía. Es el paciente ideal, ojalá no llegue todo ese. El grado 2, el paciente que tiene síntomas, pero puede continuar con sus labores normales. Empieza a sentir tos, tiene disnea, puede continuar, pero acude a la consulta, acude a emergencia porque se siente mal. El grado 4 o 5 ya son los grados más severos porque son los que pueden amenazar la vida del paciente y son los que normalmente requieren ingreso. Y estos son los que realmente clínicamente están peor. A todo esto decir que realmente son los menos. Solamente 1/3 de los pacientes van a desarrollar complicaciones severas. La gran mayoría realmente lo tolera bastante bien. Ahora bien, hay factores que van a predisponer a que esto ocurra. Hay factores propios del paciente, hay propios de la terapéutica, que en este caso es de la radiación, y propios del tumor. Entonces, mientras más viejito sea el paciente, pues peor le va a ir. Si el paciente tiene un hábito tabáquico muy importante, con afectación pulmonar, con cambios ya en el pulmón, con enfisema, pues le va a ir mucho peor, porque estamos partiendo de que estas terapias, la idea es prácticamente destruir células tumorales y eso provoca neumonitis de forma normal. Entonces, si ya el pulmón está dañado porque viene con una enfermedad pulmonar de base por tabaco y que recibe el impacto de la terapia, pues obviamente tiene más chance de desarrollar alguna sintomatología. Bueno,
No sabemos qué pasó aquí, pero seguimos. Hay otras partes que tienen que ver ya con la radiación en sí. A mayor dosis, pues mayor chance de toxicidad. Está estimado que el paciente cada paciente cuando se evalúa, se decide la cantidad de dosis de radiación que se le va a emitir al paciente. Mientras mayor radiado está el paciente, pues peor le va a ir. En el pulmón se estima que no debe de pasar, o que se trata de que no pase, entre 20 a 30 Cray, porque por encima de ahí realmente el riesgo de toxicidad es mucho mayor. Ahora no veo nada. También si el paciente recibe terapia combinada, ya sea con la radioterapia y con quimioterapia o con otra inmunoterapia, tiene mayor chance de presentar toxicidad. Y por último, lo que son dependientes propiamente del tumor. Si el tumor es muy grande, mientras más grande el tumor, mayor radiación va a necesitar, pues mayor chance tiene de desarrollar entonces una toxicidad. Y también la localización. Si el tumor se encuentra en lo que son los lóbulos inferiores, pues también tiene más chance de desarrollar toxicidad debido a la localización, porque son áreas que están más vascularizadas, que requieren una mayor penetrancia, mayor radiación y por ende pueden presentar un poquito más de complicaciones. Dentro de las complicaciones también por radioterapia tenemos el derrame pleural, que solamente ocurre en un 25% de los casos. Y es un derrame pleural que, a diferencia de cuando hay recurrencia de la enfermedad, es pequeño. Es un derrame pleural que en los primeros 6 meses de tratamiento debe de disminuir y que posteriormente va a curar como un engrosamiento pleural, un área fibrótica o una paquipleuritis. El diagnóstico diferencial va a ser en la evolución. Si el derrame pleural va en aumento, no cede con el tiempo, entonces hay que pensar que esto ya no es una toxicidad, sino es recurrencia de la misma enfermedad o fallo terapéutico. Entonces, acá tenemos una imagen de un paciente que recibió dosis de radioterapia por un tumor mediastínico. Como pueden ver en las imágenes acá central, cómo se ve toda esta área de neumonitis con vídeo de ilustrado central que corresponde con el área que fue radiada. Y vemos cómo este patrón se va a seguir repitiendo en las diferentes imágenes que estamos viendo. Esta es otra imagen de una paciente que tuvo un cáncer de mama, que recibió radioterapia, y vemos que no solamente en el área que corresponde a la mama, vemos esta opacidad que se pudiera confundir con un área de neumonía, con un consolidado. Sin embargo, en este caso corresponde a toxicidad y vemos acá como en el lóbulo inferior derecho también vemos esta imagen que coincide en el pulmón que fue radiado, en el hemitórax que fue radiado. Otra paciente que también tuvo un cáncer de mama, que presentó un derrame pleural, pero esta tuvo luego un engrosamiento pleural, una paquipleuritis, y curó de esta forma. Entonces, el diagnóstico diferencial es el verdadero reto. ¿Por qué? Porque siempre, como el paciente va a llegar, el paciente ya que llega en grado 3, 4, llega con disnea, con tos, con fiebre, la pregunta inicial es: ¿qué tiene el paciente? ¿Tiene una toxicidad? ¿Está infectado? ¿Tiene una recurrencia de enfermedad? ¿Hizo un tromboembolismo? Entonces, el reto está realmente ahí y hay que hacer una buena historia clínica para uno poder valorar un poquito y también auxiliarse de los demás estudios paraclínicos que tenemos. Con relación a las infecciones, si hay una sospecha de que el paciente está infectado, hay elevación de glóbulos blancos, tenemos procalcitonina, tenemos una sospecha, se debe de cubrir el paciente con antibioterapia. Se hace mucho hincapié en la literatura que hay que valorar si el paciente tiene algún riesgo de estar infectado por Hiroenshi para también tratarlo. Y hay que siempre pensar en recurrencia de enfermedad, pero ya eso es algo un poquito más en el tiempo, lo vemos, no lo podemos pensar de entrada. Si lo pensamos de entrada y el paciente está infectado o está en toxicidad, se nos vaya el paciente. Y existe esta escala que tenemos acá al frente, que es bien bonita, porque nos va a ayudar como a decidir qué hacer con un paciente u otro. Tenemos un paciente que nos permite realmente verlo en el tiempo, un paciente que tiene una lesión que ha aumentado de tamaño, que tenemos bronquios que estaban aireados, que otra vez están colapsados, o que ha desarrollado otras lesiones. Si el paciente tiene menos de 15 meses de haber sido tratado, es un paciente que aplica a ser rebiopsiado. Si el paciente tiene más de 15 meses, lo que corresponde es hacer PET scan y valorar actividad metabólica y posteriormente valorar biopsia en caso de que sea así necesario por PET. Entonces, así de forma solamente rápida, porque estamos un poquito en contra del tiempo, tenemos acá que los pacientes, por ejemplo, que están en grado 1, que como dijimos al principio, son los pacientes que no tienen muchos síntomas. Con esos pacientes solamente un seguimiento clínico, le vamos a dar seguimiento cercano, ver cómo evoluciona el paciente, porque si el paciente no evoluciona ningún síntoma, perfecto. En el grado 2 son estos pacientes que hay que valorar el uso de corticoides orales, corticoides inhalados, el paciente que necesita una vigilancia para valorar si necesita un ingreso.
Y grado 3 y 4 son los pacientes que hay que valorar realización de broncoscopia, lavado broncoalveolar, descartar que esté infectado, cubrir con antibioterapia, administración de esteroides, e ir viendo cómo el paciente obviamente va evolucionando. Entonces, ya dentro de todo lo que hemos hablado, todo lo demás es lo mismo con relación a síntomas, a patrones y demás, tanto en radioterapia, quimo como inmuno, y aquí solamente vamos a mencionar algo rapidito, que no vamos a abundar mucho porque sería redundar. Tenemos que la toxicidad también la vamos a ver en quimioterapia, que esta puede ser convencional, también puede presentarse en pacientes que reciben terapias, inmunoterapia o terapia dirigida. Normalmente esas terapias actúan en receptores que son específicos, a diferencia de la quimioterapia, que es un poquito más generalizada y por eso tiende a tener mayor toxicidad. La toxicidad en estos casos va a ser presentada ya sea como neumonitis, como hablamos anteriormente, edema pulmonar o por una reacción de hipersensibilidad a la inmunoterapia o la quimioterapia. Los síntomas son los mismos y el diagnóstico diferencial es el mismo en radioterapia. Entonces, el abordaje de estos pacientes siempre, o sea, se puede hacer de entrada con radiografía si no tenemos otra cosa. Lo ideal es que siempre sean vistos con tomografía porque las neumonitis y demás se valoran mejor de esta forma. Entonces, se va a valorar realizar imágenes control al paciente para valorar lo que es recurrencia de enfermedad o infección o lo que es una reacción de hipersensibilidad versus el tratamiento ya que va en conjunto con su terapia. Si el paciente está realmente en un grado avanzado de síntomas como el grado 3 o 4, hay que valorar el retiro de la terapia, con oncología obviamente, tratamiento de esteroides, antibióticos, broncoscopia, lavado broncoalveolar, para de esta forma uno garantizar y darle un mejor abordaje al paciente. Entonces, aquí tenemos unos pequeños casos clínicos. Acá tenemos un señor de 75 años con cáncer de pulmón que fue tratado con pembrolizumab. A las 3 semanas de tratamiento, el paciente empezó un cuadro de disnea, de fiebre, de datos de insuficiencia respiratoria. Se le hace la radiografía, se ven en la radiografía estos infiltrados que se ven en ambos pulmones, que posteriormente en tomografía se van a ver estas imágenes de video de ilustrado acompañadas de broncogramas aéreos con derrame pleural leve. Acá tenemos otro paciente. No, perdón, este es el mismo paciente. Entonces, acá tenemos, lo que pasa es que aquí está un poquito más grande. Aquí vemos cómo esas imágenes en poquito tiempo son pacientes que se supone que no tenían estas imágenes previo al tratamiento y que desarrollaron estas imágenes neumónicas posterior al tratamiento. Entonces, acá tenemos otro paciente que fue tratado con terapias convencionales de quimioterapia, donde vemos los mismos patrones ya fibrosantes, patrones con ya tendencia a patrón destructivo. Acá igual. Entonces, esto es básicamente todo. Espero.